Hola, bueno, les voy a contar un poquito cómo es la cursada de FSH, cómo es la programación, los núcleos que vamos a ver, la modalidad de los exámenes, esas cositas. Así que vamos a abrirlo y les voy a empezar a contar un poquito. Bueno, este PowerPoint lo van a encontrar subido en el campus. Ustedes tienen que saber que esta vez el campus es una herramienta muy importante que tienen que empezar a utilizar. eh, Seguro en FSH vamos a usar mucho el campus virtual, tanto en Arte como en FSH. Por lo tanto, ustedes se tienen que familiarizar con el mismo. eh, entonces, una vez que estén matriculados en el mismo, van a poder entrar, van a poder elegir, van a tener la opción para elegir la comisión, y ahí adentro, dentro de su comisión, con sus otros compañeros y compañeras, van a poder tener todas las semanas subido el material de los núcleos o unidades temáticas que vamos a ir viendo a lo largo de la cursada, ¿sí? Bueno, la cursada, como ya saben, es cuatrimestral, son 16 semanas, y tenemos nosotros y nosotras los núcleos temáticos divididos en 9, ¿sí? Son 9 núcleos o unidades temáticas. Tenemos un equipo docente de 24 personas, que estamos tanto las mismas personas en FSH1 como en FSH2. Y acá tenemos cuáles son los temas, ¿sí? Tenemos temas bastante diversos, como pueden observar, porque arrancamos hablando de sexualidades, y después seguimos en la otra semana ya con temas de genética, un poquito más duros, ¿no? Donde se va a requerir mucho del esfuerzo de ustedes y sentarse a estudiar, ¿sí? Básicamente el primer cuatrimestre es sentarse a estudiar. Después tenemos gametogénesis y ciclo sexual, tanto masculino como femenino, fecundación, anidación, diagnóstico de embarazo. Cuando terminamos de ver estos 4 núcleos va a venir el primer parcial, ¿sí? Después seguimos viendo el resto de los núcleos. Núcleo 5, salud sexual y planificación familiar, lo que es consejería y métodos anticonceptivos. Después venimos ya con desarrollo embrionario, que es como, digamos, la introducción de lo que va a ser FSH2, ¿sí? Después tenemos la parte 2 de genética, después teratógenos y lo que es el asesoramiento preconcepcional, o sea, esa mujer antes de estar embarazada, cuáles son como las cosas que tiene que tener en cuenta, las situaciones que pueden poner en riesgo a ese futuro bebé que va a tener, ¿no? Y por último, placenta y anexo. Después de ver estos 5 últimos núcleos, tenemos el segundo parcial. Obviamente, cada parcial tiene su correspondiente recuperatorio, es decir, que en total tenemos 2 parciales y 2 recuperatorios en un cuatrimestre, ¿sí? Después vienen los finales si se aprobó la cursada. ¿Cuál es la carga horaria que vamos a tener? 6 horas semanales, ¿sí? Esa es la carga horaria de FSH1, ¿sí? ¿Cómo va a estar distribuida esta cursada? Tenemos una parte que va a ser virtual, ¿sí? Y una parte que va a ser presencial. O sea, es como una modalidad mixta, ¿sí? O híbrida entre ambos. Entonces, básicamente vamos a tener, sí, en nuestra respectiva comisión, vamos a tener una vez por semana una clase presencial, ¿sí? Ya sea en el INE o en La Rioja, depende de dónde hayan ustedes elegido la comisión, van a tener una vez por semana la clase presencial, que le llamamos clase integradora, porque es una clase que básicamente la vamos a utilizar para hacer actividades que puedan integrar todos los conceptos y todos los contenidos dados, ¿sí? Después vamos a tener el resto, que va a ser virtual, que va a ser una clase de consulta semanal sincrónica, es decir, nos vamos a conectar 2 veces por semana en 2 horarios distintos, ya sea o un jueves a las 6 de la tarde o un viernes a las 10 de la mañana, para ver el núcleo correspondiente. Nos vamos a ver cara a cara, pero mediante la virtualidad, ¿sí? Para poder hacer la clase de consulta sobre el núcleo correspondiente. Y a la vez vamos a tener lo que son cuestionarios virtuales. Así, en el mismo campus donde yo les dije que van a tener que todas las semanas entrar y revisar todo el material que subimos todas las semanas, dentro de todo ese material semanal van a encontrar un cuestionario virtual. Esto es una serie de preguntas, un formulario donde uno ingresa, le da la opción de comenzar el intento y de esa manera ustedes van a empezar a responder una serie de preguntas. La idea de esto es que ustedes vayan familiarizándose con las preguntas que vamos a tomar después en los exámenes parciales, en los recuperatorios y en los finales, ¿sí? Es como un simulacro de examen, ¿sí? Para que ustedes vayan practicando, vayan viendo
cómo preguntamos las cosas, cuál es la forma de evaluar, y de paso también tienen una ayudita. Estos cuestionarios no son obligatorios, es obligatorio realizarlos, pero no es obligatorio aprobarlos, ¿sí? Sin embargo, hay una ayudita para los que les vaya mal en el recuperatorio que ahora les voy a comentar más adelante, ¿sí? Esto es el campus virtual. Ustedes van a poder estar ingresando a lo que es FSH como ARTI. Entonces en el campus virtual van a encontrar lo que es la parte de FSH1 con los distintos mosaicos, donde van a poder elegir los distintos núcleos, uno en cada mosaico. Una vez que entran en cada núcleo que les corresponde, ¿no?, que hayamos subido, van a encontrar todo el material, ya sea la planificación general del núcleo, un enlace para ver la bibliografía que tienen que leer para el núcleo, la clase grabada, ¿sí? Son seminarios grabados, ¿sí?, que están hechos de épocas de pandemia, que nos quedaron como material pedagógico. Van a encontrar también un foro de consulta, donde ustedes van a poder volcar sus dudas y el docente les va a responder. Y ahí van a encontrar también el cuestionario virtual, ¿sí?, que les acabo de comentar. Eso para todos los núcleos. Después también van a tener acceso a los encuentros sincrónicos, que les dije que son semanales, los jueves y viernes. Y después también, cuando tengan que rendir los exámenes parciales o recuperatorios, también van a entrar a través de un mosaico para poder acceder a, sobre todo en este caso, porque ya no es pandemia, ya no se toman exámenes virtuales, sino que son presenciales, van a tener las listas de los estudiantes que estén habilitados y habilitadas, van a tener las listas de las notas cuando corrijamos, ¿sí?, y toda esa información. Entonces, no se olviden de que el campus es fundamental, ¿sí? Lo van a tener que estar usando todo el tiempo. Entonces, vamos a ver un poquito de qué trata cada cosa. Si ya les comenté que la clase de consulta semanal, que es virtual sincrónica, es un espacio para consultar las dudas que les hayan surgido a través de los contenidos que les expusimos en los seminarios grabados, ¿sí? Y también poder ver conceptos en conjunto, ¿no es cierto? Vamos como aprendiendo mutuamente. Estos espacios se van a abrir o los jueves a las 6 de la tarde o los viernes a las 10, ¿sí? Los 2 días se van a dar los mismos espacios de consulta. Ustedes se pueden conectar a uno, se pueden conectar a los dos, o se pueden conectar a ninguno, porque no son clases obligatorias, ¿sí? No vamos a pasar lista. Bueno, acá está la programación de las clases de consulta, que son virtuales sincrónicas. Son estas que vamos a abrirles los jueves y viernes para que ustedes se puedan conectar a una, la que quieran, o a las dos, o a ninguna, porque no son obligatorias. Pero sí es importante que sepan las fechas, porque no es todos los jueves y viernes, ¿sí? Hay algunos jueves y viernes que no van a tener, hay algunos jueves o viernes que van a ser feriados y tampoco van a tener. Entonces, fíjense bien esto, porque para que después no estén quizás metiéndose un día que no corresponde, van a meterse en el link, en el mosaico del campus de encuentro sincrónico, y no van a encontrar a nadie del otro lado, ¿sí? Fíjense, para asegurarse, bueno, a ver, este jueves a las 6 de la tarde tengo el sincrónico de, por ejemplo, de genética, y se fijan, y si no pueden el jueves a la tarde, se programan para el viernes a las 10 de la mañana. Si cualquiera de los dos, el espacio es el mismo para hacer la clase de consulta, ¿sí? Bueno. Los seminarios grabados, como les dije, se hacen cada semana al campus. O sea, nosotros, por ejemplo, ahora, la semana del 14 de marzo, que inicia la cursada, subimos todo lo relacionado con el núcleo 1, con el núcleo de sexualidades, ¿sí? Ahí van a encontrar, además de, como les dije, la biblio, la planificación, el cuestionario, el foro de consulta, van a encontrar las clases grabadas o seminarios grabados, ¿sí? Entonces, esto lo que les va a posibilitar es que ustedes puedan autogestionar su tiempo de estudio, porque la pueden ver a esa clase las veces que crean necesarias para poder entender. Si aún así ustedes no entienden algún concepto, tienen 3 espacios donde pueden, digamos, volcarlos a estas dudas, que son el foro de consulta, que sigue siendo virtual, la clase de consulta sincrónica, que sigue siendo virtual, pero igual es un espacio válido, y también tenemos la clase presencial semanal, ¿sí? Tenemos 3 oportunidades para sacarnos las dudas acerca de algún tema de ese núcleo, ¿sí? Esto es un ejemplo de cuando entran ustedes al campus y hacen clic
en el mosaico, por ejemplo, del núcleo 5, se van a encontrar con la clase grabada, que sería la que está arriba, hacen clic ahí, están todos los videos subidos en nuestro YouTube, entonces tienen las clases grabadas, y también van a encontrar, como el de abajo, algunos videos complementarios que se pueden encontrar fácilmente en el YouTube, ¿no? Son públicos, videos públicos, que son de ayuda pedagógica, ¿sí? Que les puede ayudar muchas veces a comprender mejor los conceptos. Los cuestionarios virtuales, como les conté, va a haber uno por núcleo de aprendizaje, o sea que se va a subir uno por semana, ¿sí? Las preguntas son parecidas a lo de los exámenes, suelen ser multiple choice, o tienen como una opción de un desplegable donde ustedes tienen que elegir entre 4 opciones, preguntas verdadero o falso, es básicamente parecido a los exámenes. Van a tener 2 intentos de 2 horas cada uno, o sea, si ustedes lo hacen una vez y les va mal, tienen otro intento para hacerlo, ¿sí? O aunque les vaya bien, lo pueden volver a hacer, ¿sí? Lo pueden volver a hacer para ver si pueden rever las preguntas y mejorar la nota, ¿sí? Como les dije, no es necesario aprobarlos a estos cuestionarios, pero sí es obligatorio hacerlos, ¿sí? Es obligatorio que lo hagan. Es decir, que nosotros los docentes, antes de los exámenes, lo que vamos a sentarnos a ver si ustedes hicieron los cuestionarios para ver si van a estar habilitados para poder rendir los exámenes. Así que mucho cuidadito con eso, ¿sí? Otra cosa importante es que estos cuestionarios tienen una fecha límite, es decir, cuando ustedes abran el cuestionario, les va a salir acá donde dice debido, por ejemplo, cuestiones del año pasado, 5 de mayo de 2021, el núcleo de sexualidades, a ustedes les va a salir la fecha límite en la cual, a partir de esa fecha, ustedes ya no van a poder entrar al cuestionario. Ya va a estar bloqueado, así que no se cuelguen, no se olviden, ¿sí? Habitualmente les vamos a poner una fecha bastante amplia para que ustedes incluso lo puedan hacer antes de los exámenes, ¿sí? O sea, no es que van a tener una semana, 10 días para hacerlo y tienen que apurarse, sino que van a tener un tiempo prudente, ¿no? De poder prepararlo, estudiar los temas antes de los exámenes, pero ojo, tengan mucho cuidado que es importante que, es decir, que no se les pase la fecha, porque si no después no van a estar habilitados para rendir el examen, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, te sigo comentando. Entonces, acá estábamos. Todo con fecha límite de realización, ¿sí? Tienen que recordar eso, para que no se les pase la fecha. Con respecto a la clase presencial, ¿sí? La que tienen cada uno de ustedes en su comisión, ¿sí? Sede, día y horario, que corresponda a su comisión, va a ser una clase que es obligatoria, ¿sí? Ustedes van a poder faltar solo al 25% de todas las clases que van a tener, así que fíjense bien en el cronograma que subimos al campus, donde también se marcan ahí los días feriados, ¿sí? Donde no van a tener clase, y tratan de ver también con su docente si van a recuperar algún otro día la clase que no se pudo tener en el feriado, y de esa manera van a poder ver, van a poder ver con su docente a cuántas clases pueden faltar, ¿sí? Porque estas son las clases que son obligatorias, en lo posible tienen que ir a todas, y si ustedes faltan a más clases de las que están previstas, o las que se requieren, ustedes se van a quedar inhabilitados, se van a quedar como libres en la materia y no van a poder rendir los exámenes, ¿sí? En caso de que haya faltas por enfermedad, o faltas por, bueno, ahora hay menos, pero los hubo por contacto estrecho, pero bueno, ya no, en este caso creo que ya no procedería, o faltas por cualquier situación, ustedes siempre tienen una semana únicamente para presentar el certificado correspondiente que va a justificar la falta, ¿sí? Si no, no se le va a tener en cuenta. Eso tampoco se lo olviden, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer en estas clases? Vamos a hacer actividades disparadoras, yo le llamo trabajo colaborativo grupal, porque la idea es que en grupos trabajemos distintos conceptos que puedan integrar todo el núcleo, ¿sí? Esa va a ser la idea, espero que lo podamos lograr. Acá es para mostrarles el cronograma que ustedes van a abrir en el campus y lo van a poder ver, cómo están programadas todas las subidas del material del campus, las clases prácticas. Fíjense que hay una diferencia de una semana entre lo que es la subida de todo el material del campus y el trabajo, bueno, le pusimos práctico, pero es la clase integradora presencial, ¿sí? O sea que si el 14, la semana que viene,
se sube todo el núcleo 1 de sexualidades, recién la semana del 21, cada uno en su comisión va a tener que asistir a la clase presencial, ¿sí? Y esa misma semana va a tener el sincrónico, el jueves y el viernes para elegir, ¿sí? Fíjense también acá que estamos marcando los feriados, ¿sí? Para que cada uno vea cuando no tienen clases. De todas maneras, hay un recurso que está muy bueno en el campus, que es la mensajería. O sea que se pueden ustedes comunicar con su docente en lo posible, por favor, porque muchas veces un solo estudiante manda mensaje a cada uno de los docentes. O sea que los 24 docentes estamos preguntando lo mismo en los grupos de WhatsApp. Así que por favor, primero traten de remitirse a su docente, y bueno, si ven que su docente no contesta, sí pasar a una instancia superior, como a la profesora titular, que sería yo en mi caso, Andrea Ricci. Y si no, bueno, que habitualmente somos en ese aspecto de responder a las cuestiones que nos hacen, ¿sí? Para no llegar a instancias superiores como secretaría académica o ¿no? Centro de estudiantes. Pero bueno, tengan en cuenta eso, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos para aprobar la cursada? Como les dije, 75% de presentismo en las clases integradoras presenciales, ¿sí? Aprobar los 2 exámenes parciales, ¿sí? Una vez ocurrido esto, obviamente también tienen que tener realizados los cuestionarios virtuales, ¿sí? Esos del campus, ¿sí? No aprobados, pero sí realizados, van a estar habilitados para rendir el examen final. Para poder rendir el examen final, ustedes tienen que usar el SIU Guaraní para inscribirse, ¿sí? Va a salir una fecha de apertura, descripción de final, y ustedes ahí se van a poder anotar. En el caso de que no se puedan anotar, es porque no se ha aprobado la cursada o ha habido un error cuando pasamos la nota. O sea que ustedes en ese caso, si hubo un error, aprobaron la cursada y no se están pudiendo anotar al SIU Guaraní, tienen que mandar un mensaje a División Alumnos para que ellos se comuniquen conmigo o con nosotros, con el equipo, para poder solucionar el problema y se puedan anotar, ¿sí? Otra cosa, si ustedes se anotan por SIU Guaraní a un final y no se presentan a la mesa, no pasa nada. No es que tienen un ausente y se les pone un 2. No, no pasa nada, ¿sí? Ustedes se pueden anotar las veces que quieran al examen. El tema es ir y rendirlo mal. Ahí sí se les va a pasar como un desaprobado, ¿sí? Bueno, esto es lo que ya se los dije, que hay 2 parciales y 2 recuperatorios. Lo que sí se aprueba con el 60% de respuestas correctas, que corresponde a un 6. Lo que es importante es, que les digo, miren, salvavidas para recuperatorios. ¿Qué pasa acá? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Por más que los cuestionarios no son obligatorios aprobarlos, nosotros lo que vamos a hacer en los exámenes recuperatorios, vamos a ver aquellos estudiantes que hayan desaprobado con 52 y 54 puntos. Una cosa, el examen se aprueba con 56, que corresponde a un 6. Entonces, aquellos que no hayan aprobado el examen, es decir, que ya hayan sacado entre 52 o 54, vamos a ir a mirar nosotros los docentes en el campus, a ver si ustedes tienen el 75% de los cuestionarios virtuales aprobados. Si eso pasa, les vamos a poner un 6 y van a poder aprobar ese examen, ¿sí? O sea que tienen acá una posibilidad, ¿sí?, de aprobar la materia si aprueban los recuperatorios, los cuestionarios. Así que traten de, si hacen los cuestionarios, hacerlos habiendo estudiado, habiéndose preparado, a conciencia, y no así nomás, porque les va a servir si se sacan esa nota en el recuperatorio. Estas son las fechas tentativas de examen. Les digo tentativas ¿por qué? Porque puede ser que a último momento haya algún problema o desde académica nos digan, no, esta fecha no pueden tomar examen, entonces tienen que cambiarla. Así que no se queden con la fecha fija esa porque está sujeta a cambios, digamos. Lo que sí, fíjense que tenemos primer parcial, primer recuperatorio y segundo parcial en días sábados. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque no hay aulas, ustedes son muchos, son más de 2000. ¿Sí? Entonces, no hay aulas, tenemos que rendir exámenes los sábados, ¿sí? En varios turnos, ¿sí? Para tener todas las aulas disponibles para FSH y para ARTI. Recién en el segundo recuperatorio vamos a poder rendirlo un día de semana. Aquellas personas que sean adventistas, ¿sí?, tienen que mandar un correo a FSH, el correo de FSH, FSH Medicina UNMDP, ¿sí? Después se los escribimos,
fchmedicinaunmdp@gmail.com, es como el correo, digamos, de la cátedra institucional, para avisar, mandar la correspondiente constancia de esta religión, ¿sí? Para que nosotros, el equipo docente, les programe un examen, que habitualmente es oral, durante la semana posterior, ¿sí? Lo mismo que si faltan por enfermedad, como les dije anteriormente. Habitualmente por trabajo es al revés, por trabajo uno no falta porque tiene que trabajar, sino al revés, falta al trabajo y puede presentar en el trabajo una constancia de que está rindiendo examen para que en el trabajo no le descuenten el día. Entiendo que a veces los trabajos son en negro y uno no puede negociar con su jefe relacionado con eso. Bueno, pero esa es otra cuestión, ya más compleja, que cualquier cosa, en ese caso, no se comunican con nosotros para poder conversarlo, ¿sí? Por último, la evaluación final. Bueno, son aquellos, como dijimos, que están los habilitados, son aquellos que hayan aprobado los 2 exámenes parciales, en definitiva, porque al haber llegado a poder rendir el parcial significa que tuvo ese presentismo, aprobó los cuestionarios, ¿sí? Entonces cumplió con todos los requerimientos. ¿Cuál es la modalidad? Como les dije, son similares a los cuestionarios virtuales. La modalidad de estos exámenes finales son presenciales, son en las sedes de INE y Martilleros, o La Rioja, como le dicen a Martilleros. Habitualmente el tiempo de realización es de 2 horas, en 1 hora y media habitualmente ya lo responden, pero tenemos 2 horas para hacerlo. Y como les dije anteriormente, se requiere inscripción por el CIU Guaraní previamente, ¿sí? En este caso, los finales se aprueban con el 60% de las respuestas correctas, que corresponde a un 4. ¿Cuál es la bibliografía principal de toda la materia, tanto FSH como FSH1 como FSH2? Es el Lachman, ¿sí? Embriología médica del autor Sadler-Lachman, ¿sí? Habitualmente les pedimos la última edición porque, bueno, es difícil de creer, pero suele haber algunos cambios al respecto, año a año. Pero bueno, si ustedes tienen uno más viejo, no pasa nada, también, obviamente, lo pueden estudiar. De la misma manera que también pueden estudiar embriología de cualquier otro libro, pero nosotros lo que les quiero decir es que sacamos la mayoría de la información y los contenidos del Lachman, ¿sí? Luego hay una bibliografía complementaria. ¿Y qué significa esto? Que en cada núcleo de aprendizaje, ustedes, por ejemplo, ahora vamos a subir el núcleo 1 de sexualidades, y en ese núcleo de aprendizaje vamos a subir, como en todos los núcleos, un link que se llama bibliografía. Ustedes entran ahí, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos el núcleo de sexualidades del campus, tienen la planificación general, tienen la clase, que bueno, acá está en PDF, pero más abajo está la clase seminario grabada en YouTube, y acá tienen bibliografía necesaria, que hacen clic y se les abre lo que tienen abajo, que son todos los artículos que ustedes tienen que leer de ese núcleo. Es la bibliografía obligatoria, es complementaria, ¿sí? Pero es obligatoria, ¿sí? En cada núcleo van a tener esta carpetita con los artículos. Incluso si en este núcleo, que no es el caso, entra algún artículo de uno de los libros, como el Lachman, que es el de cabecera nuestro, digamos, también lo van a encontrar en este link. Así que si alguien no puede comprarse el libro, no lo consigue, o le parece muy caro, también lo va a tener en el link de bibliografía, ¿sí? Entonces, otra cosa que les quería decir, cuando ustedes abren, es importante ver la planificación general del núcleo. ¿Por qué? No solamente para ver objetivos, contenidos y cómo se, digamos, organiza la actividad de ese núcleo, ¿no? Sino también para ver en la parte de la bibliografía las especificaciones. ¿Por qué? Porque de repente les ponemos un módulo de 200 páginas y empiezan a preguntarnos, ¿tenemos que leerlo todo al módulo? Entonces, claro, ahí fíjense en la planificación general que seguramente va a estar especificado de página 32 a página 58, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes ya saben que les vamos a pedir esa parte de la bibliografía, ¿sí? Entonces, fíjense, presten mucha atención en la planificación general y fíjense bien qué es lo que tienen que leer, ¿sí? Bueno, creo que ya estamos. Cualquier duda que tengan, nos agarran en el aula o nos preguntan en los virtuales, en los sincrónicos, o nos mandan mensajes por campus, ¿sí? Bueno, gracias y muchos éxitos en la cursa.